Buenas noches a todos. Vivimos en un bosque de pantallas, todos tenemos la pantallita del teléfono en el bolsillo. Acá, bueno, no sé, estoy abrumado por las pantallas. Y en otras circunstancias también, porque a veces voy a mi casa y vuelvo después de un trabajo con pantallas y me encuentro con la pantalla del televisor, etcétera, etcétera. No soy ajeno a que la pantalla es una parte de este futuro que es hoy. El futuro es ahora. Y como parafraseando alguna poética rock and rollera diría, todo un palo, ¿no es cierto? Sabemos positivamente que esas pantallas son estrategias para el dominio, para la vigilancia, nos inducen al consumo, ¿no es cierto? Cada vez estamos menos libres. De chico, cuando leía ciencia ficción, era un admirador de la ciencia y resulta que a veces la ciencia tiene que ver con Monsanto, tiene que ver con el armamento, la tecnología militar, ¿no es cierto? Es difícil. Hace un rato estuve escuchando atentamente este muchacho que hablaba de la ciencia. Sí, es cierto. Un científico es como un artista. O sea, quiere el progreso, ama las condiciones que pueden mejorar a la humanidad, ¿no es cierto? Pero otros problemas hay, que en manos de quién está la ciencia. ¿Qué laboratorios nos venden o hacen registran determinados gérmenes, etcétera, etcétera? Pero bueno, esa es otra historia. Hablaba con mi amigo Octavio acerca de la importancia de la imagen. Indudablemente la imagen tiene una pregnancia poderosa desde todos los tiempos. Y el bosque de pantallas es ese que nos induce. ¿Y qué sabemos de la imagen? ¿Qué sabemos de lo que se llama el lenguaje visual? Si la imagen es tan importante, ¿por qué la educación no la aprende de la misma manera? La educación está atrasada. Tenemos un bombardeo de pantallas y sin embargo la educación no nos dice cómo podemos abarcar esas pantallas, cómo podemos criticarlas, cómo podemos saber acerca del lenguaje visual que tienen las pantallas. Somos absolutos analfabetos visuales. Sin embargo, a través de las pantallas se nos induce, nos dicen qué clase de sándwich de carne picada tenemos que comer, nos dicen qué pantalón azul minero del norte tenemos que ponernos, ¿no es cierto? Nos dicen qué auto tenemos que tener para ser mejores. Yo voy a hacer una prueba del lenguaje visual, si me permiten. Yo tengo acá un cajón. ¿Lo ven? El que no lo vea, por favor, haga un esfuerzo. Tengo un cajón. Voy a sacar algunos objetos de ese cajón. Voy a apelar a la imaginación de ustedes, a la imagen interna que tengan. Vamos a sacarlo. Les voy a explicar lo que es. Esto es un fémur humano. Ya se lo imaginaron. El fémur es uno de los huesos más largos del cuerpo. Tiene que ver con el área del muslo, que está entre la cadera y la rodilla, en la pierna. La vamos a poner acá. Si yo les pregunto a ustedes o a cualquier grupo, ¿qué saqué yo de la caja y qué vieron? Yo creo que el 95% de ustedes me va a decir un hueso. Un 5% por ahí, algunos de ustedes, que tiene que ver quizás con la medicina,
quizás con la ortopedia, quizás con algo que tenga que ver con ese hueso, me va a decir un fémur o incluso me van a decir algo más acerca del fémur. O sea, aquel que sabe no me va a decir un hueso, me va a decir específicamente qué hueso. Muy bien, yo de mi cajón voy a sacar otra cosa. A lo mejor preciso las dos manos, no, voy a tratar de sacarlo con esta. Esto es un cráneo humano. Le preguntaría a la audiencia, ¿qué es? Me van a decir una calavera, un cráneo. Algunos me van a decir la muerte, ¿no es cierto? Lo pongo con el fémur. Pero ¿por qué nadie me dijo un hueso? Si es tan hueso el cráneo como el fémur. Porque para ustedes y para todos, el cráneo tiene mucha mayor significación. O sea, connota, como se dice en el lenguaje visual, mucho más que el fémur. Porque tenemos toda una cultura, toda una cuestión en la cual el cráneo nos emociona mucho más. Yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, sacando de mi cajón, con esto que es una botella de agua mineral. Ustedes la ven, la miran por todos lados y me dicen que es una botella de agua mineral. O sea que esto denota agua mineral, nada más que agua mineral, excepto por alguien que hay por ahí que tiene sed. Para el que tiene sed ya es un poquito más esta botella. Le da ganas de tomarla, etcétera, etcétera. Ahí pasa algo, le connota un poco más. Vamos a poner la botella mineral por acá. La cuestión en la influencia de la imagen es la relación entre lo que denota y lo que connota. Y como hoy oí hablar de Salvador Dalí. Salvador Dalí diría, este es el secreto número 1 para la producción de imágenes, lo que denota y lo que connota. Esto que ven acá es una botella de whisky que está medio llena, tiene whisky hasta la mitad. No voy a decir la marca para no hacer publicidad. Y guardo mi botella de whisky aquí y le pregunto a la gente, ¿qué denota esto? Denota botella de whisky, me dicen todos. Pero entre toda la audiencia hay una persona, una sola, que es alcohólica. Esa persona, antes de venir acá, se fue a Alcohólicos Anónimos. Entonces en ese momento le tocó a él que pasó al frente y empezó a decir cómo perdió su familia, cómo perdió su trabajo, todas las cosas que le pasaron alrededor de su afición al alcohol. Entonces cuando yo mostré esta botella de whisky, todos los demás vieron, digamos, sin demasiada emoción, una botella de whisky. Pero esa persona, de repente le corrió un escalofrío por la columna vertebral, porque esa botella era un poco el símbolo de todo lo que a él le pasaba. Entonces, en la imagen pasan esas cosas. El lenguaje visual trabaja con eso. La mayoría somos, yo me incluyo, porque aún aquellos que trabajan con la imagen, tenemos una suerte de analfabetidad visual. Sabemos muchísimo acerca del lenguaje, lo que quiere decir el lenguaje, pero acerca de lo visual sabemos poco. Y sin embargo, nuestro cerebro trabaja con dos procesadores. Un procesador es el procesador que tiene que ver con el lenguaje. El procesador que tiene que ver con el lenguaje es lógico, es ordenado, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con aquello que es posible de ser explicado. Pero tenemos otro procesador con el cual trabajamos, que es el procesador de lo visual. El procesador de lo visual es anárquico, es global, no es secuencial como es el lenguaje, que empieza en un punto y termina en el otro.
Entonces, allí es donde se produce toda la simbología de lo visual y que no tiene que ver, digamos, con el mismo orden que tiene el lenguaje. De ese orden sabemos muy poco y por eso es que nosotros estamos inermes ante el bombardeo de lo visual, ante el bombardeo de las pantallas. Fíjense ustedes qué poca importancia le da a la educación, y en esto voy a lo que decía Ken Robinson. Un niño a los 2 años, año y medio, 2 años, 2 años y medio, aprende 3 cosas fundamentales, 3 cosas muy importantes para ser un individuo humano. ¿Qué aprende? Una muy importante, que es a caminar. Obviamente, si no camina, se transforma en una especie de discapacitado. Segunda cosa importante que aprende a hablar ese niño. El lenguaje lo hace humano. Toda la comunicación hace que crezca como un ser humano, lo transforma absolutamente en un ser social humano. ¿Y cuál es la tercera cosa? Que yo no me atrevería a decir que sea tan importante. La tercera cosa que aprende un niño de 2 años es a dibujar. Si a cualquier niño de esa edad le empiezan a dar una virome, una tiza, algo que haga un rasgo, empieza a hacer ovillitos. Va haciendo ovillitos cada vez más complicados. Entre los 2 y los 5 años esos ovillitos se transforman en gente, en casas, en aviones, etc. A un niño de 5 años le decimos, haceme una ciudad. El chico no titubea, agarra papel, lápiz, hace edificios, hace autos, hace gente. Bien, perfecto. Algo pasa entre los 5 o 6 años y los 12 que el 95% o quizá un porcentaje mayor abandone esa actividad que emprendió con tanto entusiasmo y se transforme todo en no me sale, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo trato de inferir que lo que pasa entre los 6 y los 12 años es la educación formal. La educación formal no incentiva aquella área del cerebro que tenemos que tiene que ver con todo lo artístico, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con las artes plásticas, que tiene que ver incluso con algo que podríamos arrancar del lenguaje, que es la poesía. Nos enseñan la gramática, pero no nos enseñan qué hacer con la gramática, no nos enseñan la poesía. Y en cuanto a las artes plásticas, sí, hay escuelas que tienen un poco de artes plásticas, pero siempre es recreo. Nadie va a perder el año o va a repetir el grado por andar mal en dibujo. Sin embargo, si anda mal en matemáticas o en gramática, etcétera, obviamente. En música pasa lo mismo. En las artes motrices, o sea, danza, y más allá de... Yo me acuerdo cuando era muy chiquito, ya esto hace en la prehistoria, que nos enseñaban en los días de patrios a bailar el pericón. No, en la danza no iban más allá. Tampoco creo que vaya ahora mucho más allá. ¿Qué pasa? Lógicamente, los programas de educación están vinculados a aquello que se busca que la persona sea. O sea, la educación es preparar al individuo para un futuro determinado dentro de una sociedad determinada. Y en esta sociedad, y no estoy haciendo una crítica a la educación argentina, estoy haciendo una crítica a la educación global. En este mundo es necesario educar a la gente para un mundo materialista, o sea, un mundo que tiene que ver más con las matemáticas, con el comprar y vender, quizá con la economía, que con el arte. Y sin embargo, si el modo de lenguaje es el prioritario, el modo visual está un poco más atrás, y sin embargo, en el bombardeo de las pantallas, nos mandan todo a través de lo visual. O sea, no nos enseña la sociedad a prepararnos para este bombardeo, para nada. Nos enseñan a comprar y vender, a hacer quizás, tratar de competir, probablemente, ser mejor que el otro, tener más artefactos, más cosas para hacer más. Esa es la sociedad y por lo tanto su educación va a ir por ese lado.
En cambio, sabemos que el arte es aquello que nos diferencia de, voy a ser brutal, lo único que nos diferencia de un gusano es el arte. Porque el gusano, igual que nosotros, nace, crece, se reproduce, come, excreta, muere. En cambio, el hombre, el ser humano, produce y hace cosas que no tienen un rédito inmediato. El hombre hace filosofía, literatura, religión, bla, 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 etcétera, etcétera, arte, entre otras cosas. Y se satisface con esas cosas. Y de repente, digamos, ¿quién no se emocionó con una canción? ¿Quién no se emocionó con una poesía? Es más, ¿quién no se puso una remera de Los Redondos y salió contento, Pero bueno, hay una deficiencia notable en la educación al respecto. Tenemos que ver qué pasa con eso. Tenemos que ver que realmente la ciencia trabaja para el mejoramiento, para abarcar todo lo que le puede pasar al ser humano, y las industrias y todo también a lo mejor lo hacen, pero nosotros necesitamos otra salida, porque en breve esa función bíblica de trabajar va a quedar de lado. El hombre no nació para trabajar. En estos momentos, tecnológicamente, y esto estuve viéndolo ahora en las charlas que estuve escuchando, tecnológicamente el hombre ya puede hacer que todo el trabajo pesado, feo, horrible lo hagan los robots. El hombre está para otra cosa. Sin embargo, la cosa está tan mal repartida que es mucho más barato que a lo mejor hagan zapatillas unos chicos en Asia, que lo hagan los robots. O sea que esa utopía de la ciencia ficción, que los robots iban a hacer todo y nosotros nos íbamos a dedicar al arte, a esto, a la conversación, a bla, 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 resulta que no, por una cuestión de, digamos, economía. Yo creo que la imagen es, digamos, una cosa de las más importantes que van a ocurrir en el futuro, y lo estoy viendo a través de todo este bombardeo. Aquellos que trabajan con la imagen, ¿quiénes son? Los diseñadores, los artistas plásticos, los que trabajan en las tecnologías gráficas, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay, digamos, una cuestión dentro de todo el terreno de la comunicación que, digamos, habría que ver, acentuar y prepararse. Me parece que estamos inmersos en eso y ya es tarde para escapar a una isla desierta. Entonces, bueno, la imagen nos viene. Los diseñadores son los que van a producir el mundo del futuro, no solo los diseñadores gráficos. El diseño ya es el diseño total. O sea, el diseño es todo. Se diseña tanto una ropa como un peinado, como se diseña una investigación, un programa científico. Todo tiene diseño. El diseño es la capacidad proyectual del hombre, que esa es aquella a la cual yo creo que se debe apuntar absolutamente. Creo que me estoy yendo con el tiempo. Les agradezco a todos, espero no haberlos aburrido.
mariposa sobre una rosa de flor en flor. Deja una estela, color ciruela es mi canción. Flauta, pan de madera, vuela en el viento, brillo en el sol. Luna, luna del cielo, brillan los mares, eco del sol. Todo se ha detenido alrededor. Bueno, este es un trabajo de Rocambole